Buenos días a ustedes, un gusto estar con la audiencia. Igualmente. ¿Cuáles fueron los elementos que se tomaron en cuenta para que no sucediera la suba que se preveía según la paramétrica? Mire, el primer elemento que tuvimos en cuenta es cómo hacer para que el transporte no se aleje de las posibilidades de la mayor cantidad posible de usuarios. Para eso se consideraron algunos aspectos que le planteamos a los trabajadores y a las empresas como necesarios para contribuir a poder tomar esta decisión. En primer lugar, hubo un elemento de reducción de horas extras. En cualquier sistema de transporte hay un porcentaje determinado de horas extras. Acá estaba un poquito por encima de la media que se considera normal y a partir del 1 de septiembre vamos a considerar un porcentaje adecuado de horas extras y tendrán que hacer las organizaciones de las empresas lo necesario para que eso permita igualmente el funcionamiento del sistema. Las empresas... Después hay algunos procesos que están... ¿Hola? Sí, no, siga, perdón. Hay algunos procesos que están en camino de consolidación, como es todo el proceso de los trabajadores de Rencoop, y ahí hay algunos trabajadores que todavía no han ingresado al sistema de transporte. En la medida que vayan ingresando, se irán considerando los efectos de los valores del boleto. Y después hay otras consideraciones que tienen que ver con temas de organización de las empresas que tenemos que seguir trabajando con ellos. Bien. Justamente de las empresas le quería preguntar, porque ellos dicen que debería haber subido, ¿no? ¿Qué argumentaban para ello? Bueno, ellos tienen dos elementos fundamentales, o más de dos, pero dos que son los principales, que es la caída en la venta de boletos, que a nosotros obviamente nos preocupa. Tenemos entre un 5 y un 6% de caída en lo que va del año respecto al año anterior, y hay un aumento de los salarios debido a los acuerdos salariales que tienen en el sector. Después hay otros factores que juegan a favor del boleto y que también fueron tenidos en cuenta los efectos de esta no subida que se anunció el viernes pasado, y es que el valor del dólar respecto a los valores que veníamos considerando a partir de marzo de este año han bajado en algo más de un 10%. Los valores de inflación que también tienen que ver, y todos esos elementos en conjunto forman una determinada necesidad de remuneración de los costos que tiene el sistema. Claro. Y son todos los elementos que hemos estado considerando los efectos de postergar esta subida del boleto. Olear, si bien el dólar sin duda puede haber ayudado un poco por el lado del mantenimiento, repuestos, en ómnibus, etcétera, sin duda que los salarios tienen un peso importante, son en torno al 70% de lo que implica esta paramétrica. Esta reducción de las horas extras, que en definitiva es donde se explica que sale el dinero para cubrir este aumento que, según lo que marcaban los otros números, tendría que darse. ¿Puede resentir el servicio? ¿Cómo se conversó con las empresas para que eso no ocurra? No, el servicio no está en cuestión. El servicio se tiene que seguir cumpliendo de la misma forma que se venía cumpliendo normalmente. La no subida no afecta la calidad de los servicios. Esa es una condición que se estableció y se acordó con las empresas y con los trabajadores. ¿Y cómo se cubren esas horas extras? Porque si hoy se estaban realizando, por alguna razón debería ser. Son temas organizativos de las empresas en cuanto al uso de los turnos, la cobertura de los trabajadores que eventualmente falten por razones de salud o por otras razones, que son lo que generan la necesidad de horas extras. Ajá. El sistema normalmente podría no funcionar con horas extras, lo que pasa es que hay eventualidades que es necesario cubrir. Entonces hay un tema de organización del trabajo donde le pedimos a las empresas que hagan un esfuerzo de mayor organización. Olaurre, el próximo ajuste salarial es en el mes de marzo. ¿Cuánto tiempo puede mantenerse el precio del boleto que quedó fijo ahora? ¿Hasta marzo o puede haber una corrección antes? Bueno, eso depende de cómo evolucionen los factores que hemos estado considerando. Nosotros, esta fue en realidad una etapa de todo un proceso de discusión que tenemos con el sector, donde vamos a seguir trabajando, donde vamos a seguir
analizando los factores que intervienen y puede ser que lleguemos hasta marzo o puede ser que con la introducción de algunos elementos de tecnología que estamos pensando para los próximos meses pueda haber una reconsideración de los costos que tiene el sistema. Bien, y Daniel Martínez también hace referencia a que hay que ir a una especie de reforma a largo plazo, ¿no? ¿Por dónde iría esa reforma que no debe ser tan difícil de entrarle? Bueno, mire, hay distintos aspectos a considerar. La reforma a largo plazo ya la teníamos planteada antes de esta fecha. Nosotros tenemos que analizar, por ejemplo, por qué la gente viaja en las condiciones que viaja en las horas pico. Tenemos que analizar diversos aspectos que tienen que ver con la puesta en marcha de algunos elementos correctivos y de algunos elementos nuevos. Tenemos para poner en marcha el intercambiador de Avenida Belloni y allí estamos considerando algunos aspectos que tienen que ver con el funcionamiento del ómnibus. Estamos considerando otros aspectos organizativos de otras líneas, estamos planteando y analizando con el municipio algunas correcciones que hacen demorar más de lo que debiera al sistema de transporte en la terminal de Colón y en el corredor Garzón. Hay distintos aspectos que tienen que ver con esto. Bien. Y después algunos aspectos organizativos de las empresas. Claro. Bueno, ese también mejorar un poco el servicio para que se utilice más también, ¿no? El transporte público, los usuarios. Exactamente, exactamente. El servicio de transporte hoy está compitiendo objetivamente con los transportes particulares. Claro. Y en esa competencia hay que buscar una mejoría permanente de la calidad del servicio a los efectos de que la gente pueda elegir la opción que el sistema de transporte ofrece, que sigue siendo, como quiera que sea, más barato que moverse en transporte particular, y nosotros además tenemos que trabajar para que el tránsito de los vehículos particulares aminore, se licúe, se haga más llevadero. Bien. Máximo Leaburre, muchísimas gracias por este contacto. Bueno, les agradezco a ustedes y a las órdenes. Hasta luego, Y bien buena aguantado jornada. ese auricular, Máximo, heroico, ¿eh? Muy bien, hasta luego. Chao, chao.